¿Firmaste una hipoteca antes de 2019? Entonces el programa de hoy te interesa y mucho. Muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a un nuevo programa de Cuentas Claras. Hoy hablamos de todo lo que tu banco no quiere que sepas. Los gastos hipotecarios que cargaron indebidamente a tu cuenta, las cláusulas abusivas que muchos bancos incluyeron en sus contratos y que los tribunales llevan años tumbando. Hoy tenemos con nosotros a dos profesionales de Reclamaciones Cero, una empresa que ayuda a miles de familias como la tuya por toda España a recuperar el dinero que les pertenece por abusos bancarios. No regales tu dinero al banco y hoy aquí un día más, las cuentas claras. A Reclamaciones Cero ya los conocemos de anteriores programas sobre ley de segunda oportunidad, tarjetas revolving, microcréditos, los tenéis todos en nuestro canal de YouTube y no os los podéis perder. Sabemos que no se andan con rodeos, así que hoy vamos a hablar de dinero que probablemente pagaste de más al firmar tu hipoteca y dinero que quizás ahora puedas recuperar. Tenemos a dos abogadas de total confianza de Reclamaciones Cero, tenemos a Natalia Rodríguez Picayo y a Rebeca Rivera Novoa. Bienvenidas. Hola, buenas. Hola, Ángeles. Hoy vamos también con un tema, ¿verdad? Gastos hipotecarios, ¿qué son y cómo recuperarlos? ¿Qué son, Natalia? A ver, nosotros cuando cualquier persona contratas una hipoteca, siempre te hacían pagar al principio una provisión de fondos que era para pagar una serie de gastos. El notario, el registro, la gestoría, la tasación, bueno, pues todos estos gastos hipotecarios se pueden recuperar porque se entiende que el banco tiene que asumir prácticamente la totalidad de los gastos, solo el notario el 50%. Es decir, que si tú tuviste que hacer una provisión y unas facturas por unos 3.000-4.000 euros, pues esas son las cantidades, bueno, dependerá del precio de lo que hayas pagado por la hipoteca, pero esas son las cantidades que nosotros conseguimos que te devuelvan y además con intereses desde que afrontaste cada uno de esos pagos. Bueno, la revolución jurisprudencial, el plazo de prescripción ya no te corta el paso. El gran freno que ponían los bancos era decir que la acción habría prescrito, o sea, muy fácil, ¿verdad? Eso ya no es así, Natalia. No, porque lo que decían antes era, claro, hablamos muchas veces que los gastos que reclamamos a lo mejor son hipotecas que tú has firmado en los años 90, en los años 2000, es decir, a lo mejor hace 20, 25 años, y los bancos lo que alegaban era un tema de prescripción. Decían que tenía que ser, desde que tú habías pagado esas facturas, 5 años prescripción. Y lo que dicen los tribunales no es así. Lo que dice el Tribunal Supremo y los tribunales es desde que tú tienes una sentencia firme, a partir de ahí empieza el plazo de los 5 años. Entonces nosotros lo que hacemos es presentamos una reclamación y después se presenta la demanda y cuando se declara que esos gastos, esas cláusulas de la hipoteca son nulas, a partir de ahí comenzaría el plazo de prescripción. Pero como ya lo hemos reclamado y tenemos la sentencia, conseguimos la devolución de esas facturas con intereses. Bueno, vamos a hablar de una de las cláusulas que más conocemos todos o que más nos suenan, ¿no? La cláusula suelo, y si todavía se puede reclamar, Rebeca. Pues sí que se puede reclamar. La cláusula suelo al final es un límite a la baja de tu tipo de interés. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes un tipo de interés que va en referencia a un índice publicado oficialmente, que puede ser el Euribor que conocemos todos, pero hay otros, el MIBOR que existía antes o los IRPH. Este tipo de interés, además, se les aplica normalmente lo que se llama un diferencial, unos puntos que se establecían en tu escritura para que tú tuvieras el interés referenciado a Euribor más 0,6, 1,6 o cualquier otro índice. Pero a la vez, en algunas escrituras se establece que hay un tipo de interés que nunca va a bajar, un referencial que nunca va a bajar. Esto hace que cuando el Euribor ha estado, por ejemplo, en negativo, que lo estuvo mucho tiempo, la gente a lo mejor siguiera pagando un 3% de interés. Es decir, ese Euribor más 3% al final era un límite a la variación. Estaba siempre en positivo aunque los intereses estuvieran en negativo. ¿Qué ocurre con esto? Ese suelo, si no te lo han explicado bien, si no te han indicado qué significa tenerlo, qué implica, sí que es abusivo. Hubo además dos fases. Una primera en la que no se devolvía todo y una segunda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 dijo que había que devolver todo lo que habías pagado y que no tendrías que haber pagado por ese límite a la variación. Incluso además en casos que se hizo firmar a los clientes algunos acuerdos que también pueden ser declarados abusivos.
Bueno, hoy estamos aprendiendo todo sobre hipotecas. ¿Qué es la cláusula de vencimiento anticipado, Rebeca? La cláusula de vencimiento anticipado es una trampa, por así decir, que los bancos metían en las escrituras antes. ¿Por qué? Porque ese vencimiento anticipado lo que hace es que si tú dejas de pagar en algún momento la hipoteca, lógicamente te vence el total del préstamo, te pueden reclamar la totalidad y y siguen existiendo ejecuciones hipotecarias, perder la vivienda y demás. ¿Qué pasa? Antes, desde 2019 esto ya no se hace así porque lo prohíbe la ley, esos vencimientos anticipados eran muy cortos. Había casos incluso en que era con el impago de una cuota mensual, es decir, un cliente que no pagaba la mensualidad de la hipoteca podía encontrarse con que después se le reclamará el total. ¿Qué otras cláusulas pueden ser abusivas? Pues hay varias. Por un lado tenemos el interés de demora, que desde 2019 la ley dice que solamente puede ser 3 puntos por encima de tu interés normal, del remuneratorio, pero lo cierto es que con anterioridad también había escrituras que lo establecían en el 11, el 15 o el 20 y pico %. ¿Qué pasa? Que al final te estaban cobrando unos intereses de demora elevadísimos. La jurisprudencia dice que si están por encima de 2 puntos, sí que se pueden reclamar. ¿Y qué se hace con esto? Que consigues que se devuelva a ese cliente todo lo que ha pagado por intereses de demora. Pues fíjate, casi nada. ¿Y hay alguna novedad procesal que afecte a quienes quieran reclamar ahora, en este momento, a todas las personas que nos están viendo? Pues sí que hay una, no es muy nueva porque ya tiene un año de vida. El año pasado entró en vigor una ley para la eficiencia del servicio público de justicia que obliga a que con cualquier reclamación que tú tengas contra un banco tengas que hacer una reclamación extrajudicial previamente. En Economía Cero es verdad que esto ya lo hacíamos antes, pero desde ese momento es obligatorio. ¿Qué ocurre? Que si no la haces, no te van a admitir a trámite la demanda. Bueno. Antes de pasar al IRPH, hay otro producto que nos preguntan mucho y que casi nadie menciona. Los seguros de vida de prima única vinculados a la hipoteca. ¿Qué son exactamente? Bueno, cuando tú contratas una hipoteca, normalmente tienes que tener un seguro de vida que cubra el riesgo que asume el banco por dejarte ese dinero. Es decir, que si ese deudor fallece, alguien o algo responda, que cubra esa cantidad. Hubo un tiempo, ahora esto tampoco está permitido, desde 2019, no es común que lo haya en las hipotecas más recientes, en la que los bancos al final te comercializaban también esos seguros, pero no los comercializaban al uso. No te hacían una oferta y te decían, bueno, tenemos esto, con otra empresa puedes contratar, sino que al final te obligaban, por así decir, a contratarlo con tu hipoteca. ¿Qué pasaba? Que al final, ese seguro de prima única, tú pagabas de una única vez, no anualmente, la prima del seguro. Es decir, tú no pagabas al año 300, 400, 500 euros, no. Había seguros, los hemos tenido de cuantías un poquito más bajas, de 5.000 euros, pero hemos visto incluso hasta de 30.000. Eran 30.000 euros que el cliente no es que los pagara de aquella vez, sino que el banco se los financiaba junto con la hipoteca. Es decir, que pedía una hipoteca de 100.000, vale, pero además se le incluían en el capital que le dejaban esos 30.000 euros. ¿Qué pasa? Que durante la vigencia de la hipoteca iba generando también intereses el dinero que te han dejado para el seguro. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Que estoy seguro de que vosotros en vuestras casas estáis diciendo lo mismo que las caras que me estoy poniendo yo, ¿verdad? ¿Y qué se puede recuperar, Rebeca? Vale, con el seguro no hay una jurisprudencia extensa del Tribunal Supremo, no hay una pauta a nivel nacional que determine qué es lo que se va a conseguir. Lo que se consigue con carácter general es que te devuelvan la prima no consumida. ¿Qué quiere decir esto? A ver, aquí hay diferentes casos. Hay seguros de prima única que cubren los 20, 25, 30, 35 años de vigencia que va a tener la hipoteca. Los hay que no. Los hay que cubren solo una primera parte y luego tú tendrás que contratar otro. En los que cubren esa parte total, si tú sigues en los años de la hipoteca, pues la tenías a 20 años, llevas pagados 10, tú vas a recuperar la parte no consumida de esa prima de seguro, es decir, aquello que pagaste y que cubriría los 10 años siguientes. También puede ocurrir que ese seguro en realidad no fuera de los que cubre toda la vigencia de la hipoteca, sino solo una parte, y que esa parte ya se haya acabado. En ese caso, ¿puedes conseguir la nulidad del contrato? Sí, pero también puede pasar que no te devuelvan nada porque has estado cubierto, el riesgo ha estado cubierto durante esos años. Ya, entiendo. Bueno, antes pasamos así un poquitín por encima solamente. Vamos ahora con el IRPH. Para quien no lo conozca, Natalia, ¿qué es exactamente el IRPH? El IRPH es el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Esto significa que el IRPH es un índice que se aplicaba a las hipotecas. Se comercializó principalmente en los años 90 y 2000, en la época de la expansión económica, y dejó de utilizarse a partir del año 2013. ¿Qué pasa? Que cuando tú en aquellos años ibas a pedir una hipoteca, como antes explicaba Rebeca con el Euribor, el banco tenía distintas posibilidades de tipos de interés. Tenía el Euribor, el CECA,
y el IRPH, que había entidades, bancos y cajas. ¿Qué ocurre con el IRPH? Que se calcula, no solamente es un tipo de interés, sino que también se calcula con comisiones. ¿Y qué ocurre? Que en la vida de los préstamos, el Euribor, que todos sabemos que hubo un tiempo en que fue bajando y el Euribor llegó a estar hasta en negativo, el IRPH no ha ocurrido, siempre ha ido por encima, lo que ha supuesto que aquellas personas a las que se le impuso el IRPH, porque tú no ibas al banco y te daban un decálogo, un catálogo de tipos de interés, sino que el banco te decía, ¿quieres la hipoteca? Toma IRPH, pues lo que ha ocurrido es que el IRPH siempre ha ido por encima del Euribor, no se ha beneficiado, igual que el Euribor, de esas bajadas de los tipos de interés, y eso supone que los casi 1 millón de afectados que hay en España hayan pagado muchísimos más por sus hipotecas de si lo hubieran tenido referenciado a IRPH, a Euribor. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre el IRPH? El IRPH ha sido un litigio, o sea, ha sido un problema litigioso que durante muchísimos años hasta en los tribunales, y a pesar de que había mucha gente y muchas asociaciones interesadas o intentando que el IRPH se declarara nulo, los tribunales siempre lo echaban para atrás. Al final lo que decían es que este índice era oficial y ya está, te lo comías con patatas. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? Algo muy importante. Abre dos vías. Por un lado, abre la posibilidad de que se declare la nulidad por falta de transparencia y la nulidad por abusividad. En el primer caso, lo que dice el Tribunal Supremo es que hay que analizar caso por caso la escritura y ver qué tipo de información se recoge en la escritura, qué leyes se recogen en esa escritura y qué información se le dio al consumidor a la hora de comercializarse ese IRPH. Si no se pasa esa fase de la transparencia, el Tribunal Supremo da la oportunidad de que se pueda cuestionar la abusividad, es decir, que se vea si el tipo IRPH que se te aplicó era notablemente superior a los tipos medios de mercado. Y si esto es así, se podrá declarar la nulidad y en este caso que te devuelvan todos los intereses que hayas pagado de más, bien del total de la hipoteca o bien porque te pongan un sustitutivo y entonces hagan, digamos, una compensación entre lo que tú has pagado y lo que tendrías que haber pagado si no hubieras tenido el IRPH. Bueno, estamos todos así. La cantidad de dinero que tenemos por ahí, que se juega con nuestro dinero muchísimo, ¿verdad? ¿Eso significa que ya no tiene sentido reclamar el IRPH? No, es verdad que el Tribunal Supremo ha puesto un condicionado bastante exigente, que no simplemente es pedir la nulidad porque no tuvieras la información. Se requieren, el Tribunal Supremo ha hecho una especie de requisitos y tienes que cumplirlos todos. Es decir, no es sencillo, pero no es imposible. Entonces nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es hay que analizar cada hipoteca. Por eso esta reclamación es cero, para poder analizar cada hipoteca y poder decirle a ese consumidor o consumidor afectado, tu caso es viable y podemos reclamar el IRPH, la nulidad en los tribunales. Bueno, la sentencia más reciente y más favorable es la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de febrero. ¿De qué trata esa sentencia de febrero del 2026? A ver, esa es una sentencia que habla de IRPH, pero es una situación distinta. Antes yo comentaba que tú ibas y habías cogido una hipoteca, pero muchas veces cuando tú ibas a contratar una hipoteca, te subrogabas en la hipoteca que previamente había concertado el promotor de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una subrogación, que es lo que dice esta sentencia del Supremo, es normalmente en las hipotecas de subrogación lo que te decían es, tú te subrogas en el papel del promotor, ya está. Claro, tú en ese caso no tienes la oportunidad de conocer cuál era el condicionado que había firmado ese constructor o ese promotor. Pues esta sentencia del Supremo lo que dice es, como tú me has hecho una hipoteca en la que te hace referencia a esa hipoteca del promotor, pero a mí no me estás diciendo qué estoy firmando, por lo tanto hay una falta de incorporación, porque no me has puesto en mi hipoteca cuáles son las condiciones que yo estoy firmando. Entonces, esa sentencia del Supremo anula por falta de incorporación, por no haberle dicho al consumidor qué era lo que estaba firmando, que en este caso era una hipoteca referenciada al IRPH. Bueno, ¿y cuál es el consejo práctico para quien tenga una hipoteca con IRPH? Hemos dicho que hay 1 millón de personas. A ver, lo primero hay que analizar la hipoteca, porque muchas veces además no solamente la hipoteca viene con ese índice de referencia, sino además con todas las cláusulas que antes comentaba Rebeca, nosotros lo que vemos es en esa hipoteca analizamos si hay cláusulas abusivas de cualquier tipo, desde la comisión de apertura, interés de demora, gastos de constitución, gastos de reclamación de posiciones deudoras, o sea, todo, e incluimos que puede haber una cláusula suelo o que puede haber un IRPH. Nosotros analizamos y le informamos al consumidor, mira, tu hipoteca tiene estas deficiencias
y esto se puede reclamar en los tribunales. Entonces lo que le pedimos a la gente es que busque la hipoteca, si no la tiene, que vaya al notario donde la formalizó para que le den una copia, y que además, si buscamos para también reclamar los gastos de constitución, que encuentre las facturas que pagó en su día. Y con todo ese compendio nosotros se lo estudiamos, le reclamamos a la entidad bancaria, y si la entidad no nos da una respuesta satisfactoria, vamos a los tribunales. Tenemos la escritura en casa. ¿Qué problema? A lo mejor es que no sabemos lo que tenemos y tenemos una cláusula que además no tenemos por qué saberlo. Claro, a ver, las hipotecas, el problema que tienen es que muchas veces son muy densas. Claro. Normalmente las hipotecas podemos hablar de 70, 80 folios. Entonces, bueno, la cosa es, si tú no eres capaz de detectar esa cláusula, pues para eso estamos nosotros, que te echamos ese vistazo a toda tu documentación. Bueno, que es que además analizarlo. lo podemos decir, lo normal no es que sepamos interpretar toda esa escritura, ¿verdad? No Claro. es lo normal. A ver, siempre nosotros decimos que los medios de comunicación, las redes sociales, ha hecho que la gente esté mucho mejor formada desde un punto de vista hipotecario. Porque todos estos temas, cuando empieza la cláusula suelo en el año 2013, a todos, es que quiero decir, todos teníamos un desconocimiento de qué cláusulas tenían nuestras hipotecas. Ahora la gente esa terminología la conoce mejor, pero a lo mejor ubicarla expresamente, qué cláusula es de la que estamos hablando, es un poco complicado. Entonces nosotros les vamos a echar una mano para que eso les sea más sencillo. Bueno, aparece por debajo la web de Reclamaciones Cero y aparece también el teléfono donde podemos contactar. Entonces ahora vamos a hablar de lo que nadie nos cuenta de verdad, ¿no? Mi hipoteca fue vendida a un fondo buitre. Bueno, ¿y ahora quién reclamo? Esto es uno de los casos complicados. Mucha gente no sabe que su hipoteca fue cedida a un fondo de inversión. ¿Qué pasa con esto, Rebeca? ¿Qué ocurre con esto? Que cuando un banco cede tu hipoteca, por el motivo que sea, no te tiene que informar. Al final tú vas a seguir pagando la hipoteca y no tienes por qué saberlo, pero incluso aunque lo sepas, tenemos consumidores que se encuentran con que quieren reclamar las cláusulas. La han reclamado al banco, que es al que ellos creen que le deben esa hipoteca. Y el banco echaba balones fuera. Siempre decía que esto se le reclamará al fondo, que ellos ya no eran dueños de la hipoteca y que tendrían que ser estos los que se hicieran cargo. En diciembre del año pasado, 2025, el día 22 concretamente, se dictó una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no es así, que tanto el banco como ese fondo de inversión que ha comprado la hipoteca comparten responsabilidad. Esto implica mucha mayor facilidad para reclamar. Al final los dos pueden ser reclamados y los dos tienen que hacerse cargo de esa nulidad de las cláusulas. Bueno, hay mucha gente que firmó un acuerdo con el banco, pues lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Pues desconocimiento máximo, ¿no? Llegas al banco, te ofrece, bueno, pues una compensación a cambio de, bueno, pues para que no reclames, renunciar a poder seguir reclamando. ¿Eso los descarta? No los descarta. Además, la mayoría de acuerdos tienen una cláusula de renuncia de acciones judiciales. Pero ¿qué ocurre? También la gran mayoría no explican a qué se está renunciando. Para que un acuerdo sea válido, tiene que tener referenciado, estoy renunciando a esto, que implica esta cantidad, a cambio de esto. Es decir, que el cliente sepa claramente qué es aquello a lo que se está negando o rechazando reclamar en un futuro, a cambio de qué. La mayoría de acuerdos no lo reflejan. Entonces, lo que viene a ser a la práctica es que sí que se puede pedir la nulidad incluso del acuerdo y de la cláusula original, porque si no te lo explicaron, tiene los mismos defectos que la cláusula inicial. Bueno, y ante la duda, es lo que estamos diciendo todo el rato, no tenemos por qué saber de todo. Si firmamos un documento, si no lo firmamos, ante la duda, lo mejor es ponernos en contacto con Reclamaciones Cero, que nos lo van a decir de manera muy honesta si está bien o si está mal. ¿Y qué pasa si el banco hizo una novación de la hipoteca con un cambio de condiciones? Esto también es muy común. Hubo una época en la que los bancos lo que te ofrecían era, por ejemplo, para la cláusula suelo, una novación de la hipoteca y te rebajaban esa cláusula suelo, no te la quitaban. Al final viene a ser lo mismo que los acuerdos privados. El cliente tiene que estar correctamente informado de qué está renunciando y qué se le va a aplicar. Pero si hay esa novación y a ti al final no se te elimina la cláusula gastos, la cláusula suelo se varía a la baja y no se te explica claramente, se te mantiene la comisión de apertura, no sacas ningún beneficio, sino que el realmente beneficiado es el banco, en ese caso también se puede pedir la nulidad. Otro tema que genera muchas consultas, nos han ido llegando, es el seguro vinculado a la hipoteca. Sí, este es el que hacíamos referencia antes. Que te lo hacían contratar de inicio. Al final volvemos a lo mismo, ese seguro que además beneficiaba prácticamente en su totalidad al banco, porque normalmente el beneficiario era el banco, de esa cantidad que se pagaría en caso de que el asegurado pues sufra algún daño o fallezca. Entonces al final viene a ser lo mismo. Podemos conseguir la nulidad de esos seguros con un efecto retroactivo de que te devuelvan la parte de la prima no consumida. Que están jugando con nuestro dinero, que no jueguen con nuestro dinero.
Bueno, tenemos ahora un montón de preguntas que nos habéis hecho llegar a través de redes sociales, nuestro correo electrónico. Han llegado un montón de preguntas. Vamos a hablar de todo esto un poquitín. Nos dice Carmen, 54 años. Firmé una hipoteca en el año 2006 con el Banco Santander. Pagué más de 3.000 euros en gastos de notario y el registro. ¿Puedo reclamar aunque hayan pasado 20 años? Pues la respuesta es que sí. Es uno de los casos más comunes. Al final, muchos de los clientes piensan que cuando hace tanto tiempo que contrataron la hipoteca y que pagaron, ese derecho está prescrito. Pero en la práctica no es así. La prescripción, el cómputo del plazo comienza a nacer cuando a ti te dan la nulidad de la cláusula. Desde Reclamaciones Cero siempre los despachos lo que hemos pedido es que la nulidad de la cláusula y la devolución de las cantidades se declaren juntas, entonces nunca estaría prescrita. Pues mira qué alegría le acabamos de dar a Carmen, ¿verdad? Miguel, 47 años. En 2013, cuando el Euribor estaba muy bajo, mi banco me dijo que pagaba de más por culpa de la cláusula suelo, que era un 3,5%. Me rebajaron la cláusula al 2%, a cambio de firmar un papel renunciando a reclamar. ¿Puedo hacer algo, Rebeca? Pues este es un ejemplo muy real de lo que ocurría con esos acuerdos privados que se ofertaban. Al final, si a Miguel no le informaron correctamente de aquello a lo que estaba renunciando, simplemente le hicieron firmar ese papel que no explica nada, el acuerdo también puede ser declarado, no lo puede reclamar como cualquier otro consumidor. Bueno, tenemos otra pregunta de Rosa y Alberto, que son un matrimonio, que nos dicen que compramos un piso nuevo en el año 2003 y nos subrogamos en la hipoteca del promotor con Unicaja. Nos dijeron que era tipo variable, pero nunca nos explicaron nada más. Ahora nos enteramos que era un IRPH. ¿Podemos reclamar? Sí, porque además nos agarraríamos a esta sentencia del Tribunal Supremo en este sentido. O sea, estas personas cuando firmaron la hipoteca no incluyeron en su hipoteca todas las condiciones que a su vez en su día había firmado el promotor y ellos desconocían que tenían IRPH, podríamos pedir la nulidad de ese índice y conseguir la devolución de todo lo pagado como tipo de interés en la vida del préstamo. Fernando, tenemos otra pregunta de Fernando, de 39 años. Mi hipoteca fue vendida a un fondo de inversión. El banco me dice que ya no tiene nada que ver con mi préstamo y que si quiero reclamar algo, que se lo pida al fondo. ¿Eso es verdad? Pues no, no es verdad. Ambos tienen que responder. Bien el banco, bien el fondo. Ninguno puede lavarse las manos, así que sí que podría reclamar. Bueno, yo ahora espero que haya quedado todo muy aclarado, todas estas preguntas que nos han ido haciendo y hay una parte que nos gusta mucho, que es cuando nos contáis pues casos personales, casos que hayáis llevado vosotros, de esos que dices, me ha tocado el corazón. ¿Tienes alguno, Rebeca? Pues sí, tenemos un caso de una clienta que la verdad que tiene una economía bastante ajustada, pero que es una muy buena pagadora. Esta clienta, pues hace unos cuantos años contrató su hipoteca. La verdad es que su hipoteca tiene todo lo que, o casi todo lo que reclamamos. A ella se le puso una comisión de apertura altísima, que suponía más de un porcentaje del 1,5% de lo que le dejaban, pero es que además tampoco se le informaba claramente de te va a costar tanto porque supone este porcentaje respecto a lo que te estamos dejando. Esa comisión de apertura elevadísima. Tenía un seguro de prima única, que conseguimos también pues la devolución de la parte proporcional. Y también tenía gastos hipotecarios que le supusieron 1.000 y pico euros, que además con los intereses de demora, porque tiene bastantes años desde que lo pagó, pues ha incrementado, ha llegado a casi 2.000 euros. Además de eso, también se le aplicaron alguna vez intereses de demora, porque ella es muy buena pagadora, pero es verdad que alguna vez se retrasó unos días en el pago del recibo. No es una cantidad elevadísima, pero es verdad que se le han quitado los intereses de demora a futuro y que además se ha recuperado una pequeñita cantidad. Tiene prácticamente todo, menos, yo creo que se nos quedarían las comisiones por reclamación de impagados, que no se reclamaron porque como no se le habían aplicado no era necesario, pero es un caso además que hemos solucionado una situación económica, mejorado un poquito una situación económica de alguien que lo estaba pasando verdaderamente mal. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, los que nos estáis viendo. Cualquier duda que tengamos sobre nuestra hipoteca es tan sencillo como coger la escritura, ir al notario y ponernos en contacto con Reclamaciones Cero. Natalia, seguro que tienes algún caso que nos puedas contar. Pues mira, nosotros hemos tenido un cliente en León que era
un cliente de estos que lleva toda la vida contigo en el despacho y de repente se encontró con que tenía 3 hipotecas. No eran hipotecas de alta cuantía, pero sí que juntadas las 3 hacían que, aunque él tenía un salario para León bueno, pero estaba prácticamente ahogado porque tenía unas hipotecas que todas tenían cláusula suelo y gastos. Entonces conseguimos recuperarle, que se le anulara la cláusula suelo de las 3 hipotecas. Eso hizo que le devolvieran el dinero, y lo que para él era una situación de agobio porque todos los meses llegaba muy justo a final de mes, tenía niños, bueno, una situación yo creo un poco típica de la gente que está muy ahogada a final de mes, pues conseguimos que al rebajarle lo que pagaba de cuota hipotecaria de las 3 hipotecas y anularle las 3 cláusulas suelo y le devolvieran todo el dinero, pues le hemos dado un desahogo económico, y que además con ese sueldo, pues para que viva normal o bien en León, y hasta ahora vivía mal por culpa de esas cláusulas suelo que claro, no le bajaban los tipos de interés del 3,5%. Bueno, ¿y hablamos de alguna cantidad de devoluciones? A ver, en cláusula suelo, claro, depende cuánto haya sido lo que hayas pedido. Pero en cláusula suelo podemos estar hablando que puedes a lo mejor recuperar desde 5.000, a lo mejor hasta 30, 40.000 euros, depende si has pedido una hipoteca a lo mejor de 110.000 o has pedido una hipoteca de 200 o 250 o 300, o como ahora tenemos unos clientes que han pedido una hipoteca que supera los 2 millones. Claro, si tú ahí trasladas unos tipos de interés que tenías que tener del 1 y has estado pagando el 3 en 20 años de vida de una hipoteca, hablamos de muchos cientos de miles de euros que esas personas podrán recuperar cuando consigamos una sentencia favorable. Bueno, es que estamos hablando de barbaridades para una familia normal y corriente, que no estamos hablando ya de casos enormes, estamos hablando pues de una familia, lo que tú estás diciendo, ¿no? Un hombre con su salario, con lo normal, con un sueldo normal, y que le devuelvan más de 5.000 euros, pues oye... Y pues es además, muy, como muy al recalcularte también la cuota, si antes estabas pagando 800 y pasas a pagar a lo mejor 500... pues claro, esa diferencia de 300 todos los meses, más lo que te devuelven en cantidad global por la cláusula que sea, pues claro, sumas todo y al final pues es un alivio muy importante desde un punto de vista económico. Bueno, pues de lo que hablábamos en otros programas, de tener esa ansiedad, porque al final te genera una ansiedad, te genera problemas de salud, ¿no? A decir, ya estoy tranquilamente. Eso es. Eso es muy importante, eso lo conseguimos con personas, bueno, pues especializadas en hipotecas, otras veces en tarjetas revolving, en microcréditos, en todo lo que hemos hablado todo este tiempo. Bueno, este programa ha sido muy denso, pero era totalmente necesario que habláramos de todo esto de una manera muy clara, tal y como lo habéis hecho. Antes de que marchéis, ¿me podéis hacer un resumen, Rebeca? Sí, varias nociones básicas. Los gastos de constitución de hipotecas se pueden recuperar. Los plazos de prescripción no computan porque lo veamos así en prensa, ni porque nos lo diga el banco, porque sí. La cláusula de suelo sigue existiendo y sigue siendo reclamable. Los intereses de demora también lo son, y también hay que tener un ojo con las cláusulas de vencimiento anticipado. Natalia. Sí, yo diría, sí, sumándome a lo que dice mi compañera, el tema IRPH, que quizás ha sido el cambio jurisprudencial más importante que hemos tenido en los últimos meses, pues que animemos a la gente a que coja su hipoteca, revise las cláusulas, si no es capaz de detectar cuáles son esas cláusulas que son negativas, se ponga en contacto con Reclamaciones Cero y pasaremos desde el IRPH a todas las cláusulas que pueda tener su hipoteca para intentar buscarle esas devoluciones de lo que el banco haya cobrado de más y, bueno, pues reducirle las cuotas, conseguir una mejor situación económica y un dinerillo que siempre le va a venir muy bien a cualquier persona que haya pagado esas cantidades a lo largo de los años. Bueno, lo que estábamos diciendo hace un ratito, que somos familias normales y corrientes, Eso o sea, dependiendo de un sueldo. Y el consejo final, el que no queremos que nadie se olvide, es Reclamaciones Cero, es una empresa especializada en reclamaciones bancarias. Nació principalmente con el tema de las hipotecas, aunque con los años se ha ido incluyendo otro tipo de temas y desde luego es raro que una familia pueda comprar a tocateja una casa. La gran mayoría de los ciudadanos tenemos que echar mano de las hipotecas y por lo tanto tenemos el derecho a que si encima de la mesa tenemos un derecho un dinero a recuperar, lo recuperemos, y para eso Reclamaciones Cero nos va a poner todos los medios posibles para que tengamos un buen resultado y tengamos ese éxito económico al final. Muy bien. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontráis en las redes sociales y bueno, como veis en todo el número y el WhatsApp, el número que ha ido apareciendo a lo largo del programa. Y en su página web también, o sea, contactamos con ellos inmediatamente porque, bueno, no os quedéis con la duda, podemos contactar con Reclamaciones Cero, como decía Natalia, a través de su web o a través de su teléfono. Ellos estudian
todas vuestras escrituras de manera gratuita y nos dicen si vamos a poder reclamar, siempre de manera honesta, porque me parece algo muy importante, que nos digan la verdad. Pues sí, te puedes meter hasta aquí o no te puedes meter. Eso es un lujo muy grande, ¿eh? Sí, siempre intentamos que por lo menos el cliente sepa que nosotros Claro. no nos vamos a ir a un juzgado sin que previamente todo esté bien estudiado Claro. y con unas garantías de éxito. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Natalia Rodríguez Picayo, Rebeca Rivera Novoa, gracias por acompañarnos y a todas las personas. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por enseñarnos tantísimo de hipotecas, porque estoy segurísima que muchas de las personas estarán diciendo, pues no sabía eso, pues mira, voy a mirar mi hipoteca, voy a llevarla, voy a ver qué tal. Bueno, a todos los que estáis al otro lado, gracias por estar ahí con nosotros una semana más. No olvidéis suscribiros, dejad un comentario y compartid el programa de hoy si veis que a alguien le interesa o a vosotros mismos. Tenéis una hipoteca, queremos saber lo que hay en esa hipoteca y estamos en buenas manos, en manos de total confianza. Así que, bueno, pues hasta la semana que viene y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias.